La Triple Corona. Hay tres nombres sagrados en el mundo de la competición automovilística: Indianápolis, Le Mans y Mónaco. La Triple Corona. Ganar en cualquiera de estos tres escenarios es un hito grandioso, reporta gloria y reconocimiento por encima del éxito que se pueda conseguir en cualquier otro circuito del mundo. Hacerlo en los tres es algo único que solo ha conseguido un piloto en toda la historia, Graham Hill. La realidad es que hasta que Hill alcanzó ese hito, nunca antes nadie acuñó ese nombre, Triple Corona, ni planteó que existiera una relación especial entre estas tres pruebas, que eran tan diferentes entre sí. Las 500 millas nacieron en 1911, 2 años después de la construcción del Indianapolis Speedway, el circuito creado por iniciativa del empresario local Carl G. Fisher, deseoso de impulsar la industria automotriz de la zona. Aquella primitiva pista se construyó con ladrillos, material que se mantuvo como pavimento hasta 1961, cuando el trazado se asfaltó por completo, dejando solo una yarda de ladrillos, conocida como brickyard, marcando la línea de meta, en recuerdo de la primitiva construcción. Curiosamente, la primera competición que se disputó en el Indianapolis Speedway fue una carrera motociclista, y antes de llegar a su formato archiconocido de las 500 millas, se llevaron a cabo otra serie de competiciones, como una prueba de 100 millas disputada en 1910. En la primera edición de las 500 millas, que tuvo lugar el 30 de mayo de 1911, ya se definía el American Way of Life, el estilo de hacer las cosas a la manera estadounidense. Los espectadores acudían con sus propios vehículos hasta el mismo borde de la pista, donde se acomodaban a sus anchas para presenciar la carrera, mientras que otros miles se situaban en los amplísimos graderíos de la pista con una capacidad que no se encontraba en ningún escenario europeo. Aquella primera edición resultó de lo más peculiar. Se proclamó vencedor a Ray Harrow, que además de ser el primer ganador de las 500 millas pasará a la historia por ser el primero en utilizar un espejo retrovisor, un accesorio que hasta entonces no se había incorporado al automóvil y que para Harrow resultó fundamental en su carrera. No obstante, investigaciones realizadas en años posteriores confirmaron que en realidad Harrow no fue el auténtico ganador. El primero en cruzar la meta fue Ralph Mulford, pero el deficiente sistema de cronometraje y un accidente producido en la parte final de la carrera, ya desde esa primera ocasión quedó de manifiesto la peligrosidad del trazado, en el que falleció William Burke, que entorpeció la circulación en un tramo del circuito, hicieron que no se pudiera proclamar al ganador en esa misma jornada, y no sería hasta el día siguiente cuando finalmente se otorgó el triunfo a Harrow, tras 6 horas, 42 minutos y 8 segundos de carrera. A una medida de 74,602 millas por hora, unos 120 kilómetros por hora. Cartel anunciador del circuito de Indianápolis. No cabe duda de que las 500 millas se convirtió en el acontecimiento automovilístico por excelencia en Estados Unidos y no guardaba relación alguna con el concepto de la competición en Europa, el otro gran foco de la actividad automovilística. No obstante, la creciente influencia de Estados Unidos en el mundo occidental, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, se hizo tan presente que todo cuanto se desarrollara en el país norteamericano tenía efecto en el resto del mundo. Así, a pesar de disputarse con una regulación técnica completamente diferente, la carrera de las 500 millas pasó a ser incluida en el calendario del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 cuando la competición se puso en marcha en 1950. En Estados Unidos se permitía correr con motores de 3,0 litros sobrealimentados, mientras que en la F1 se usaban motores de 4,5 litros atmosféricos o 1,5 litros sobrealimentados. Es decir, que los coches no tenían nada que ver entre sí, y menos aún la competición, desarrollada sobre una distancia mucho mayor que los grandes premios de F1. Como resultado, ningún habitual del Mundial competía en Indianápolis, nadie viajaba a esa cita porque además el desplazamiento hasta allí suponía un elevado coste, y a pesar de ello la carrera norteamericana se mantuvo en el calendario de Fórmula 1 hasta 1960, a mayor gloria de los pilotos locales, que fueron quienes ganaron todas las ediciones. Un Marmon Wasp, uno de los primitivos bólidos de Indianápolis. Le Mans. Al otro lado del Atlántico, Francia seguía siendo el epicentro del automovilismo en Europa. Aunque las competiciones se multiplicaron y ganaron reputación en diversos países, los franceses querían poner en marcha una competición especial, con una dimensión única, que se distinguiera por sí sola de todas las demás. El lugar elegido fue la ciudad de Le Mans, situada a unos 250 kilómetros al oeste de París, que fue muy activa en el terreno de la automoción desde los orígenes de esta industria. Allí desarrollaron sus célebres carruajes a vapor los hermanos Boyer, y posteriormente sus populares triciclos motorizados, así que la ciudad recibió de buen grado la posibilidad de realizar una gran competición en sus inmediaciones. Tras la Primera Guerra Mundial se retomaron los grandes desafíos. Había dos especialidades que se destacaban por encima del resto, la caza del récord de velocidad y las competiciones de Gran Premio. En Le Mans se plantearon algo diferente, una carrera de 24 horas ininterrumpidas en la que se ponía a prueba la capacidad y la resistencia de hombres y máquinas. Y así en 1923 se convocó en Le Mans la primera edición del Gran Premio de Resistencia de 24 horas, organizada por el Automobile Club del Oeste, y encuadrada dentro de la Rouge Whitworth Cup. Originariamente se concibió como un evento en el que se declararía vencedor al coche que alcanzara la distancia más larga en el conjunto de 3 ediciones consecutivas de la carrera de 24 horas.
Aquello supuso una verdadera complicación porque resultó realmente difícil que un mismo equipo alcanzara ese objetivo a lo largo de 3 años, de modo que en 1928 se abandonó la idea y se proclamaron ganadores individuales en cada una de las ediciones realizadas hasta entonces. Siguiendo el concepto de los circuitos de la época, en Le Mans se trazó un amplio recorrido de 17,26 kilómetros por las carreteras locales, conocido como Circuito de Les Artes. En 1932 se acortó su trazado hasta los 13.491 metros, adoptando ya un formato muy similar al actual, que se fue adaptando al crecimiento urbano en su entorno, aunque no ha sufrido cambios significativos, salvo la introducción de un tramo del circuito Bugatti, construido en 1965 con el objetivo de albergar el Gran Premio de Francia de Fórmula 1 y el Mundial de Motociclismo, incorporando así toda una serie de nuevas instalaciones, además de la implantación en 1990 de un par de chicanes en la larga recta de Les Onaudières, de 6 kilómetros de longitud, para reducir su velocidad en ese punto, donde algunos coches alcanzaban ya en los años 80 los 400 kilómetros por hora. Salida de la primera edición de las 24 horas de Le Mans, en 1923. Antes de la Segunda Guerra Mundial, las 24 horas había logrado ya un reconocido prestigio, pero sería a partir de 1949, al retomarse la competición tras la guerra, cuando la fama y el prestigio de Le Mans se disparó, al convertirse en la prueba principal del Campeonato del Mundo de Sportscar, un variopinto certamen de carreras de todo tipo, desde pruebas de resistencia de larga duración a competiciones en línea por carretera, destinadas tanto a vehículos deportivos como prototipos. Los fabricantes vieron en este certamen una excelente promoción comercial para sus productos y era muy frecuente incluir en este tipo de carreras a sus mejores pilotos, lo que elevaba notablemente el nivel de la competición. Mercedes 300 SLR, favorito para la trágica edición de 1955. Ni siquiera la tragedia de 1955 pudo apagar el brillo de Le Mans. El 11 de junio de ese año se celebró una nueva edición en la que la disputa entre Ferrari y Mercedes-Benz iba a centrar la atención de todos. La marca alemana todavía paladeaba el éxito obtenido en la 1000 millas semanas atrás, donde el 300 SLR, con su motor 3,0 de inyección y 8 cilindros en línea y 300 CV de potencia, se había hecho con las dos primeras plazas, propinando a Ferrari una humillante derrota. Stirling Moss y Dennis Jenkinson se llevaron la victoria, y Juan Manuel Fangio fue segundo. Mercedes decidió subir a Moss y Fangio en el mismo vehículo para luchar por la victoria en Le Mans, presentando dos equipos más, Carl Kling, André Simon y Pierre Leve, John Fitch. Por su parte, Ferrari estrenó el nuevo 735 LM de 6 cilindros en línea y 360 CV de potencia, desarrollado a partir del motor de F1 empleado en la temporada anterior, alineando también tres coches, Umberto Maioli, Phil Hill, Eugenio Castellotti, Paolo Marchotto y Maurice Trintignant, Harry Sell. Los tres se averiaron, y los Mercedes tampoco acabaron, pero por un motivo bien diferente. En la tercera hora de carrera se produjo la mayor tragedia en la historia del deporte del motor. El líder era Mike Hawthorne, Jaguar de Type, que acababa de adelantar al privado Lance McLean, Austin, Hill y Cienese cuando sus mecánicos le hacen señas para que se detenga en boxes de inmediato. En aquellos días el pit lane no estaba separado de la recta principal por un muro, por lo que Hawthorne forzó la maniobra con un brusco frenazo en las mismas narices de McLean nada más adelantarlo. Este, que aceleraba a toda velocidad por la recta, tuvo que dar un volantazo para evitar chocar con Hawthorne, y fue percutido por el Mercedes de Leve, que llegaba por detrás a más de 200 km por hora con la intención de superar a ambos en la recta. El contacto hizo que el Austin sirviera de trampolín al Mercedes, lanzando el coche de Leve contra el graderío principal, que se encontraba abarrotado de público, donde se estrelló y se fragmentó en varios pedazos, provocando la muerte del piloto y de 84 espectadores, y 120 heridos. Esquema del desarrollo del accidente en Le Mans 1955. Sorprendentemente, la carrera no fue interrumpida, algo que fue severamente criticado. Sin embargo, los organizadores argumentaron que de haberla suspendido, la masiva salida de los asistentes habría colapsado los accesos y dificultado el movimiento de los equipos de emergencia. Mercedes-Benz se retiró en señal de duelo, y la carrera cumplió con sus 24 horas de recorrido, tras las cuales el dúo Hawthorne-Webb se anotó el triunfo. A pesar de haber sido directamente el causante del accidente por su irresponsable maniobra, Hawthorne celebró la victoria, quizás un tanto perplejo, pero sin gestos de duelo ni pesar en él ni entre los de su equipo. La tragedia de Le Mans no impidió que la carrera se siguiera celebrando, pero sí que tuvo significativas consecuencias en algunos ámbitos. Suiza, uno de los escenarios habituales en las competiciones de motor desde los años 20, prohibió las carreras de coches y motos en su territorio, y algunas autoridades locales en diferentes países pondrían freno a las carreras ante la peligrosidad que éstas comenzaban a alcanzar. 2 años después, la tragedia de la 1000 milla, que se cobró la vida de Deportago, su copiloto y 10 espectadores, ver capítulo 9, sería la puntilla para las carreras en carretera abierta. Pero Le Mans, a pesar del horrible desenlace de 1955, no sufrió desdoro ni desprestigio alguno. Año tras año se consolidó como la prueba de resistencia más importante del planeta. Le Mans siempre supuso un desafío para pilotos y máquinas. Mónaco. El Gran Premio de Mónaco es la tercera pata de la Santa Trinidad del automovilismo.
Basta con contemplar durante unos segundos el trazado monegasco para darse cuenta de cuán diferente es al resto de las pistas del calendario de Fórmula 1, a pesar de la abundancia de circuitos urbanos en el campeonato. ¿Cómo se llegó a organizar una carrera de este nivel en un pequeño territorio, de solo 2 kilómetros cuadrados de superficie? Para que sirva de referencia, el Principado de Mónaco cabría dentro de los terrenos del Indianapolis Speedway, un país prácticamente insignificante hace algo más de un siglo. Como tantas otras cosas, a veces todo sucede por mera casualidad. Es el destino. La idea de organizar una carrera en el Principado se debe a Anthony Nogues, entusiasta de los deportes del motor, cuyo padre, Alexandre Nogues, era presidente del Club Sport Velocipédique et Automobile de Mónaco. En aquellos días Mónaco no dejaba de ser un enclave turístico en el que había poco que hacer fuera de la temporada veraniega, así que Nogues creó el Automobile Club de Mónaco, y se le ocurrió organizar un rally automovilístico en pleno mes de enero que partiendo de diferentes capitales europeas culminara su recorrido en la capital monegasca. Así fue como nació el Rally de Montecarlo. La primera edición se disputó en 1911 y contó con 20 participantes. Tuvo un gran éxito y consiguió lo que Nogues deseaba, que se hablara de Mónaco fuera de temporada más allá de su casino, los negocios navieros y las finanzas. En 1912 la inscripción ascendió hasta los 67 participantes y en los años sucesivos seguiría incrementándose, pero la tercera edición no pudo disputarse hasta 1924. Tras la Primera Guerra Mundial, Nogues pudo recuperar la carrera, y en 1925 quiso inscribir al Automobile Club de Mónaco en la Asociación Internacional de Clubes Automovilísticos Reconocidos, pero la organización se negó a admitir al club monegasco alegando que no cumplía el principal requisito exigido, que era organizar una prueba internacional en su territorio, ya que se consideraba al Rally de Montecarlo como una carrera de carácter europeo y no monegasco, dado que su desarrollo se realizaba a lo largo de toda Europa y no exclusivamente en el territorio de Mónaco. Entonces, para poder cumplir con las exigencias de la asociación, Nogues decidió organizar una carrera dentro de la propia ciudad, con todas las complicaciones que ello suponía por el escaso espacio disponible y el limitado margen de maniobra con el que contaban, al ser un espacio enclavado entre el mar y la montaña. El imaginativo Nogues trazó un circuito al borde del mar, circulando por el mismo puerto, que se adentraba en algunas de las zonas principales de la ciudad. No ha cambiado mucho desde entonces, pero la pista monegasca ha conseguido adaptarse de forma prodigiosa a la evolución del deporte automovilístico. La ayuda del piloto monegasco Louis Chiron, uno de los más destacados de la época, resultó fundamental, porque juntos consiguieron definir el trazado, y Chiron ayudó a darle publicidad en el ambiente automovilístico. Y así, finalmente, los esfuerzos de Nogues dieron su fruto y en 1929 se disputó la primera edición del Gran Premio de Mónaco, una carrera que estuvo cuajada de estrellas, en la que el británico William Grover y su potente Bugatti 35B de 2,2 litros y 8 cilindros en línea acabaron derrotando al todopoderoso Rudolf Caracciola y el Mercedes-Benz, tras una exigente carrera marcada por la lluvia que solo permitió que acabaran 6 de los 17 participantes. Henry Rougier, uno de los pioneros en la primera edición del Rally de Montecarlo. Desde entonces el Automobile Club de Mónaco fue reconocido como un organizador de pleno derecho y Mónaco se convirtió en una de las carreras míticas del automovilismo, conservando la esencia de su particular trazado a lo largo de casi un siglo. El circuito de Mónaco ha cambiado muy poco desde 1931. La ofensiva de Colin Chapman. Por espacio de más de 30 años las tres competiciones se desarrollaron de manera independiente entre sí, sin vínculos ni conexiones, aunque fue bastante común que muchos pilotos habituales de la Fórmula 1 y de Mónaco corrieran en Le Mans, y no resultaba tan extraño que se pudiera ganar en ambas competiciones, aunque la realidad era mucho más compleja y apenas se dieron 3 casos hasta 1966. El primero de todos fue el mítico Tazio Nuvolari, que en 1932 ganó en Montecarlo a los mandos de su Alfa Romeo, y un año más tarde, con una Alfa Romeo 8C, se hacía con el triunfo en Le Mans, acompañado por Raymond Sommer. 2 décadas después, Maurice Trintignant ganaba en Le Mans en 1954 haciendo equipo con el argentino José Froilán González a los mandos de una Ferrari 375, y un año más tarde Trintignant ganaba por primera vez en Mónaco con un Ferrari D50, lo que le permitía ponerse líder del campeonato esa temporada, que fue la mejor de su carrera deportiva. El tercero fue el joven talento neozelandés Bruce McLaren, que en su día fue el piloto más joven en ganar un GP de Fórmula 1, cuando consiguió con solo 22 años el Gran Premio de Estados Unidos de 1959, disputado en Sebring. En 1962, McLaren ganó en Mónaco con un Cooper Climax V8, y 4 años después se impuso en Le Mans a los mandos de una Ford GT40, haciendo equipo con su compatriota Chris Amon, en la espectacular ofensiva de Ford contra Ferrari, que le llevaría a interrumpir la racha de 5 victorias consecutivas del fabricante italiano, logrando Ford 4 victorias seguidas con el GT40 de 1966 a 1969, y Ferrari nunca más volvería a ganar en Le Mans. Fue una furiosa venganza de Henry Ford II, enojado por la respuesta de Enzo Ferrari, que en 1963 habían iniciado contactos ante la posibilidad de que el fabricante norteamericano comprara Ferrari, y tras gastar una auténtica millonada en auditorías y negociaciones, fue despachado con cierto desaire por Il Commendatore, lo que provocó un enorme malestar en Ford. Plasmó su rabia en la fabricación de un coche que acabara con el dominio de Ferrari en Le Mans, el mítico Ford GT40, que tras 3 intentos logró la victoria en 1966.
Pero más allá de estos casos nadie más se acercó a la gesta de ganar en Mónaco y Le Mans y mucho menos sumar a esos triunfos el de Indianápolis, donde parecía imperar la doctrina Monroe, dictada por aquel presidente estadounidense a principios del siglo VI, América, para los americanos. Para los pilotos europeos de Fórmula 1, correr en Indianápolis era algo que nadie se planteaba, y menos aún hablar de la Triple Corona. Nadie contemplaba ese título honorífico. Sin embargo, en 1963 se lleva a cabo lo que se denominó como la ofensiva británica en las 500 millas de Indianápolis. Por iniciativa de Colin Chapman, uno de los grandes ingenieros en la historia del automovilismo deportivo, ganar en Indianápolis se convirtió en un objetivo atractivo. Chapman tenía sus motivaciones. Quería ser el primero en imponerse con un coche con motor trasero, algo que ya era norma común en la Fórmula 1, a pesar de lo que siempre dijo Enzo Ferrari de esa configuración: los caballos tiran del carro, y no al revés. Desde 1959, el motor trasero era una configuración ganadora, como lo demostró Jack Brabham al imponer su Cooper Climax T51 al Ferrari 246 de Tony Brooks, de motor delantero. La ofensiva de Colin Chapman llevó a Lotus a la conquista de Indianápolis y desató el interés de los pilotos de Fórmula 1. En Indianápolis seguían empleando esa configuración, propia del periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial, y Chapman se empeñó en adaptar su concepto de Fórmula 1 a las 500 millas. El responsable de esa determinación no fue otro que el norteamericano Dan Gurney, piloto e ingeniero que llevaba enrolado en el Mundial de F1 desde 1959 en diferentes escuderías. En 1962 Gurney invitó a Chapman a que lo acompañara en esa carrera, y aunque el norteamericano no pudo concluir, su iniciativa resultó un éxito porque provocó el interés del genio británico por la carrera. Chapman fue testigo del triunfo de Rodier Ward con un Watson Offenhauser, el clásico roadster de motor delantero, grande y pesado, pero al mismo tiempo muy potente, un coche que le permitió batir el récord de velocidad media en las 500 millas, alcanzando las 140,293 millas por hora, 224,468 km por hora. El concepto de la carrera entusiasmó a Chapman, pero sobre todo la idea de aplicar sus ideas a tan peculiar competición supuso todo un desafío para él, así que se planteó construir un Lotus especial para la cita norteamericana, un coche más ligero y manejable, que estaría equipado con un motor trasero adaptado para la ocasión. Chapman, famoso por su carácter innovador y sus diseños revolucionarios, no fue en absoluto un pionero en Indianápolis. Un año antes, Jack Brabham había corrido con un Cooper Coventry Climax de solo 168 pulgadas cúbicas, 2.750 centímetros cúbicos, cuando el reglamento admitía motores de hasta 256 pulgadas cúbicas, y alcanzó una meritoria 9ª posición. Pero Chapman siempre pensaba a lo grande. Desarrolló un coche con bastidor monocasco de aluminio derivado del Lotus 25 de Fórmula 1, y persuadió a Ford para equipar en él un motor V8 procedente del Fairlane, un potente modelo comercial, cuyo propulsor estaba realizado en aluminio y contaba con una cilindrada de 4,2 litros que se adaptaba a la reglamentación de Indianápolis. Así consiguió un coche potente y ligero. Aquel coche fue bautizado como Lotus 29 y debutó en Indianápolis en 1963, con Jim Clark como piloto. Su estreno fue excelente porque el piloto escocés, que ese año además se proclamaría campeón del mundo de Fórmula 1, consiguió la segunda plaza tras Parnelli Jones, que corría con el efectivo Watson Offenhauser. Fue un triunfo polémico porque el coche de Jones tenía una fuga de aceite que provocó un accidente y los comisarios de la USAC United States Auto Club, el organizador del campeonato, iban a desplegar la bandera negra a Jones, lo que suponía su parada obligatoria y su exclusión de la carrera. J.C. Agajanian, propietario del equipo, al ver que se preparaban para descalificar a su piloto, convenció a los comisarios deportivos de que la fuga no ponía en riesgo a nadie y no le sancionaron. Chapman se enojó muchísimo con esta decisión y acusó a USAC de actuar de forma parcial en beneficio de Jones y el equipo de Agajanian. Brock Yates, uno de los periodistas del motor más prestigiosos de Estados Unidos, aseguró que si en vez de estar segundo Clark con el Lotus hubiera estado un piloto norteamericano, Jones habría sido descalificado. Quizás esta oscura maniobra aumentó el convencimiento de Chapman de que podía triunfar con su concepto. Además, el buen resultado de Clark animó a otros pilotos británicos a acercarse a Indianápolis. Graham Hill acudió también en 1963, pero no logró clasificarse. En 1964 Clark se hizo con la pole a los mandos del Lotus 34, una evolución del Lotus 29, del que Chapman fabricó nada menos que 6 unidades para la carrera. Fue una edición trágica que forzó por primera vez la detención de la prueba, debido al grave accidente sufrido en la tercera vuelta, cuando Dave McDonald chocó contra el muro interior y su coche se incendió, provocando un accidente colectivo. Eddie Sachs no pudo impedir chocar contra el coche en llamas y su vehículo también se incendió, falleciendo en el acto. McDonald fue evacuado a un hospital, donde fallecería poco después. Tras la tragedia se optó por reanudar la carrera, Show Must Go On. Y Clark dominaba con autoridad hasta que en la vuelta 48 un fallo del neumático provocó la rotura de la suspensión y su inevitable abandono. Chapman había conseguido que Dunlop le prepara un compuesto especial muy blando para asegurarse la pole, pero la reglamentación de Indianápolis obligaba a utilizar en carrera el mismo tipo de neumático usado para la clasificación, así que Clark tuvo que correr con ese compuesto excesivamente blando que no aguantó y se degradó hasta provocar el fallo. La tenacidad de Chapman no tenía freno.
Incluso persuadió a Clark para que en 1965 renunciara a correr en Mónaco para poder estar en Indianápolis, dado que se disputaban en la misma fecha. Aquello supuso para Clark, que había ganado la prueba inaugural del Mundial de F1 en Sudáfrica, asumir un doble desafío, dado que su ausencia iba a permitir a Graham Hill, que ganaría en Mónaco con su BRM, una de sus 5 victorias allí, pasar a liderar el campeonato. No fue un camino de rosas para Chapman, cuyo prestigio había permitido que algunos pilotos norteamericanos se interesaran por su coche, llegando a alinear nada menos que 6 unidades del Lotus 38 en esa edición de las 200 millas. En entrenamientos, A.J. Foyt tuvo un accidente al romperse un soporte de magnesio del chasis, y Lausac mantuvo varios días retenidos a los coches de Lotus y Lola mientras se realizaban los ajustes necesarios para garantizar su seguridad. Cuando volvieron a la acción, los Lotus arrasaron, y Foyt logró la pole position. Durante la carrera, Clark rodó de manera impecable en Indianápolis, liderando 190 de las 200 vueltas de la carrera, y el único que le pudo plantar cara fue Foyt, durante un puñado de vueltas, pero a mitad de carrera el cambio de su coche se estropeó y se tuvo que retirar. El dominio de Clark fue aplastante y se anotó el triunfo de manera incontestable, convirtiéndose en el primer piloto no estadounidense que ganaba en Indianápolis desde 1920, cuando el francés Gaston Chevrolet se impuso en la carrera. Chevrolet, que falleció ese mismo año en un accidente en el Beverly Hills Speedway, era el hermano menor de Louis, Joseph Chevrolet, que emigró a Estados Unidos a principio de siglo para fundar en 1911 la marca Chevrolet, que con el tiempo se convertiría en uno de los fabricantes estadounidenses más genuinos. El triunfo de Clark marcó el cambio de era en Indianápolis porque por primera vez se imponía un coche con motor trasero. Además, desencadenó la invasión británica de Indianápolis. Al año siguiente, junto con el campeón escocés de Lotus, también acudieron Graham Hill y Jackie Stewart, ambos con un Lola T90, equipado con el inevitable motor Ford V8. Los tres dieron muestras más que sobradas de su calidad y del cambio de ciclo al que se enfrentaba la carrera. En esta ocasión la victoria fue para Hill, por delante de Clark, y con el debutante Stewart situado en una honrosa sexta posición. Estos resultados propiciaron que los pilotos de Fórmula 1 miraran con otros ojos a las 500 millas. De hecho, en 1967 corrieron en Indianápolis nada menos que 7 pilotos de Fórmula 1, empezando por el futuro campeón de esa temporada, Denis Ulme, además de los ya habituales Clark, Hill, Gurney y Stewart, y los novatos Jochen Rindt y Pedro Rodríguez, aunque el mexicano no superó la clasificación para la carrera. Fue una edición amarga para todos, que abandonaron por averías, salvo Ulme, que acabó cuarto en su debut, y en la que A.J. Foyt logró su tercera victoria. Triple corona. La victoria de Hill marcó un hito, era la primera vez que un ganador en Mónaco vencía en Indianápolis. En ese momento quizás nadie reparó en el hecho, pero puede que algún entendido llegara a comentar, ya solo le falta vencer en Le Mans para ganar las carreras automovilísticas más singulares del planeta. Pero, que sepamos, nadie reparó en ello, al menos en ese momento. Eso mismo se pensó al otro lado del Atlántico cuando Foyt, 3 semanas después de ganar las 500 millas, se anotaba la victoria en Le Mans a bordo del Ford GT40 con Dan Gurney como compañero. Sin embargo, Foyt nunca disputó una carrera de Fórmula 1 ni compitió en Mónaco, así que el genial piloto norteamericano nunca sería aspirante a ese honorífico trono. Cerca quedó Jochen Rindt. El piloto austríaco, haciendo equipo con el norteamericano Mustang Gregory, dio a Ferrari su última victoria en Le Mans en 1965. Disputó 2 ediciones de las 500 millas en 1967 y 1968, con prometedores resultados pero sin triunfar, y en 1970 logró la victoria en el Gran Premio de Mónaco. Pero su muerte en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, pese a lo cual se pudo coronar a título póstumo campeón del mundo, frustrará cualquier posibilidad de acercarse a la triple corona. Graham Hill, el único piloto que ha logrado la triple corona, Montecarlo, Indianápolis y Le Mans. En 1968 el interés por Indianápolis entre los habituales de la F1 decae de forma súbita. El 7 de abril fallece Jim Clark en Hockenheim durante una prueba del Campeonato de Europa de Fórmula 2. Clark lideraba el Mundial de F1 tras su victoria en la prueba inaugural, disputada en Kyalami, Sudáfrica, el 1 de enero. El accidente sumió a Chapman en un profundo desánimo e impactó terriblemente a los pilotos de su generación. Su compañero Hill pasó a liderar el Mundial tras su victoria en la siguiente cita, el Jarama, en la primera visita de la Fórmula 1 al recién inaugurado trazado madrileño, y su cuarto triunfo en Mónaco, tercera prueba del año. Esas 2 victorias lo invocaron hacia su segundo título, que remató en el periplo norteamericano de Canadá, Estados Unidos y México, últimas carreras de la temporada. En 1969 Hill logró su quinta victoria en Mónaco, que además se convirtió en su último triunfo en la Fórmula 1. Después de aquel éxito, nunca más volvió a subir a un podio del Mundial, y poco a poco sus resultados y su estrella empezaron a declinar. Se mantuvo con Lotus hasta 1971, cuando pasó a correr con Brabham, siempre con el sempiterno motor Ford Cosworth DFV-V8 que venía empleando desde 1967 en Lotus. A pesar de los discretos resultados, Hill, que había pasado de los 40 años y llevaba compitiendo en la Fórmula 1 desde 1958, se resistía a dejar las carreras. Necesitaba un nuevo incentivo, un nuevo éxito que diera lustre a su figura, y lo encontró, casi de forma inesperada, en las 24 horas de Le Mans.
Hill había corrido en Le Mans entre 1958 y 1966. Su mejor resultado fue la segunda posición conseguida en 1964 haciendo equipo con Joe Bonnier sobre un Ferrari 330p. Al año siguiente fue décimo, pero después de 1966 no había vuelto a la carrera francesa. Sin embargo, en 1972 le surgió la oportunidad de regresar con un coche competitivo. La oferta le llegó de Matra, Simca, que llevaba desde 1966 participando en Le Mans con más disgustos que alegrías. La escudería francesa obtuvo su única satisfacción en 1969, cuando clasificó 3 coches entre los 7 primeros. Jean-Pierre Beltois, Pierre Courage fueron cuartos, Jean Guichet, Nino Baccarella, quintos, y Giovanni Galli, Robin Widows, séptimos. En todas sus demás participaciones entre 1966 y 1971, los Matra acabaron fuera de carrera por avería. Con semejantes precedentes nada hacía pensar que la firma francesa fuera capaz de luchar por la victoria, pero de cara a 1972 hizo un esfuerzo extraordinario, concentrándose única y exclusivamente en esta carrera y abandonando la participación en el resto de las pruebas del Mundial de Resistencia. Matra desarrolló un nuevo modelo, el MS670, dotado de un motor V12 de 3,0 litros que rendía 450 CV y era capaz de rodar a 310 km por hora en la recta de Mulsanne, en Les Unaudieres. Matra puso en pista 3 unidades del MS670, 2 dotadas de la nueva aerodinámica de cola larga para los equipos Jean-Pierre Beltois, Chris Amon y François Sebert, Howden Ganley, y uno de cola corta para Henry Pescarolo, Graham Hill, mientras que el cuarto coche, encomendado a la pareja Jean-Pierre Jabouille, David Hobbs fue una evolución del modelo anterior, el 660C. En ausencia de Ferrari, que aunque había sido el más rápido en las pruebas previas terminó retirando su equipo oficial de la carrera porque no tenía un coche suficientemente competitivo para las carreras de 24 horas y ya se había asegurado el título de la categoría, Matra se hizo con autoridad con las 3 primeras posiciones en los entrenamientos, con Sebert marcando la pole y el dúo Pescarolo-Hill en segunda posición, siendo el francés el que marcaba los registros de referencia. Todo apuntaba en esa edición a una exaltación de lo francés. La prensa impulsaba ese sentimiento nacionalista con memorables crónicas a mayor gloria de Matra y una cobertura profusa y tan amplia como nunca antes se había visto, dado el convencimiento de que esta iba a ser, por fin, la edición de la gloria francesa. Desde 1950 no ganaba un equipo francés sobre un coche francés, aunque en esta ocasión el éxito estaría compartido, porque los 4 pilotos franceses presentes en los 4 Matra, que se encargarían de hacer el primer relevo desde la salida, hacían pareja con pilotos foráneos. Para más Inri, por primera vez un presidente de la República se encargaría de dar la salida a la carrera. Y allí se plantó Georges Pompidou, listo para tener el honor de dar comienzo a la prueba. Fue una carrera apasionante, con continuas alternativas entre los Matra y el Lola de Bonnier, Van Lennep, hasta que Bonnier sufrió un reventón a 320 km por hora que le hizo retrasarse. La lluvia intermitente que aparecía y desaparecía cuando menos se esperaba y una serie de diversos incidentes, como alguna colisión con coches de la clase GT o fallos de combustible, pusieron emoción al paso de las horas, pero Matra dominaba la carrera con 3 de sus coches en las 3 primeras posiciones. Durante la noche, Pescarolo, Hill y Sebert, Ganley lograron mantenerse en la misma vuelta, alternando posiciones en función de su estrategia de repostaje, con un margen de 3 vueltas sobre un grupo de 3 Alfa Romeo, cuyos motores terminaron sucumbiendo, dejando de nuevo a los 3 Matra en las primeras posiciones. El Lola de Bonnier, Van Lennep recuperó terreno durante la noche a pesar de diversos problemas de frenos y se situó octavo. Rayando las primeras luces del domingo, Bonnier llegó demasiado rápido sobre el Ferrari GTB4 de Florian Betts al intentar adelantarle en el tramo entre Mulsanne e Indianápolis, uno de los puntos más veloces del trazado, y ambos coches se tocaron. El Lola despegó, volando más de 100 metros sobre la barrera y el bosque. El impacto fue brutal y Bonnier, aunque fue rescatado con vida, falleció poco después. Era uno de los pilotos más admirados del automovilismo, con 13 participaciones en Le Mans, un veterano que llevaba en competición desde los años 50, y presidía la Asociación de Pilotos de Gran Premio. El Matra MS670 con el que Hill culminó su triple corona ganando en Le Mans en 1972. La lluvia hizo acto de presencia varias veces antes del final de la carrera, y pilló a Sebert con neumáticos slicks, por lo que sufrió una salida de pista. El retraso acumulado permitió a Pescarolo, Hill disfrutar de una cómoda ventaja, y lograron presentarse bajo la bandera de cuadros con 11 vueltas de ventaja sobre Sebert, Ganley. Matra había conseguido su objetivo, la victoria, y Hill alcanzaba la hazaña de ser el primer hombre que triunfaba en Mónaco, Indianápolis y Le Mans. Y todavía hoy lo sigue siendo. Entonces y solo entonces se acuñó el término triple corona. Para Hill fue una jornada amarga. Pasó de la satisfacción por el éxito conseguido al dolor. Tuvo presente la gravedad del accidente de Bonnier, pero conociendo la estrecha relación que existía entre ambos el equipo decidió ocultarle su fallecimiento. Cuando Hill conoció el fatal desenlace quedó profundamente afectado. Eran buenos amigos, habían compartido coche en 1964, cuando alcanzaron la segunda plaza en Le Mans, y mantenían una larga relación y un reconocido estatus como los pilotos decanos de la Fórmula 1.
Hill ya no volvió a Le Mans y su carrera deportiva prosiguió de forma discreta en la F1, creando su propio equipo a partir de 1973, el Embassy Hill, llegando a desarrollar su propio coche, el Hill GH1 en 1975. Pero ese año, tras unas pruebas realizadas en Francia, estrelló su avión privado pereciendo junto con otros 5 miembros del equipo. Tras la gesta de Hill, el sueño de la triple corona ha estado presente en algunos pilotos. Mario Andretti, ganador de las 200 millas en 1969 y participante en Le Mans en varias ocasiones entre 1966 y 2000, fue segundo en 1995 y tercero en 1983, se convirtió en un habitual de la Fórmula 1 entre 1975 y 1981, pero nunca se le dio bien Mónaco, donde su mejor resultado fue la quinta plaza conseguida en 1977. Otro tanto hay que decir de Emerson Fittipaldi. El brasileño nunca ganó en Mónaco y no corrió en las 24 horas de Le Mans, pero cuando dejó la Fórmula 1 siguió compitiendo en Estados Unidos, donde ganaría las 500 millas de Indianápolis en 2 ocasiones. Jacques Villeneuve, el hijo del mítico Gilles, ganó en Indianápolis en 1995 antes de ir a la Fórmula 1, donde lograría ser campeón en 1997, pero nunca ganó en Mónaco. Tras dejar la Fórmula 1 en 2007, disputó en 2 ocasiones las 24 horas de Le Mans, logrando ser segundo en 2008. Los últimos pilotos que han respondido al desafío de la triple corona han sido Juan Pablo Montoya y Fernando Alonso. El piloto colombiano se fue a Estados Unidos después de ganar el campeonato de F3000 Internacional en 1998, ganó el campeonato CART en su debut en 1999 y se impuso en las 500 millas de Indianápolis al año siguiente a pesar de ser un debutante. A partir de 2001 compitió en Fórmula 1 y lograría vencer en Mónaco en 2003. Se mantuvo en la F1 hasta 2006 y después volvió a competir en Estados Unidos, donde repetiría triunfo en Indianápolis en 2015. Fernando Alonso ha sido el último piloto que ha intentado hacerse con la triple corona. Corrió en Indianápolis tras haber ganado en Montecarlo y Le Mans. Alonso, campeón del mundo de Fórmula 1 en 2005 y 2006, sumó 2 victorias en Mónaco en 2006 y 2007, y durante años permaneció bastante centrado en la F1 como para plantearse el asalto a la triple corona. La complejidad de la competición actual y su extraordinaria especialización es una dificultad añadida a esta complicada labor de abordar competiciones tan diferentes como F1, Indianápolis y Le Mans, por no hablar de las cuestiones contractuales y los intereses particulares de marcas y patrocinadores. Se hacía necesaria la conjunción de varios planetas para poder abordar un desafío semejante. Pero en 2017 se dio la circunstancia de que corriendo con McLaren Honda en F1, surgió la posibilidad de competir en Indianápolis con el equipo McLaren Honda Andretti. Con gran despliegue mediático, Alonso realizó su tentativa, se ganó su sitio en la parrilla e hizo una carrera más que digna, rondando las posiciones de cabeza, hasta que el motor se rompió. En 2018 ganó las 24 horas de Le Mans con Toyota, y repitió triunfo al año siguiente, con lo que tenía a su alcance la triple corona ganando en Indianápolis. Su segundo asalto a las 500 millas resultó una decepción, porque se quedó fuera de la clasificación por 0.013, y volvió a casa sin poder disputar la carrera. En 2020, en una atípica edición desplazada al mes de agosto debido a la pandemia causada por el COVID-19, Alonso realizó su tercer intento en Indianápolis, consiguiendo terminar por primera vez. Fue 19, a una vuelta del ganador Takuma Sato, pero consiguió completar la carrera. El sueño de la triple corona sigue ahí, a su alcance. Nadie lo tiene más cerca que él, aunque sus nuevos desafíos personales, como el Rally Dakar o su regreso a la Fórmula 1, hacen que sea más complicado. Pero el reto de Indianápolis no tiene edad, y la triple corona tampoco. Graham Hill la conquistó con 43 años, y Alonso cumplió 40 el 29 de julio de 2021.